Hola a todos y bienvenidos al curso de neuroventas. Me presento, soy Javier Núñez, el autor y profesor de este curso. Nos va a acompañar a lo largo de él Sonia Velasco, que es la documentalista del mismo. Pienso que una pieza muy importante en el curso. Que estamos situados en la llamada década del cerebro, como actualmente se la llama, es una realidad. La aportación de la neurociencia al mundo de la empresa, de las organizaciones y de los mercados ha sido fundamental. Todo ello traído por una nueva era económica que estamos viviendo, de la organización del trabajo y sobre todo de los mercados. Si os digo que todas las empresas vendemos es una obviedad, en cualquier sector que estemos. No os digo nada nuevo. Podemos aplicar aquí el dicho de que todos vendemos algo, como se suele decir. Desde un principio, y para despejar dudas, es muy sencillo. La neuroventa es simplemente una forma avanzada de ventas, una forma avanzada de vender. La neurociencia nos ha permitido incorporar al mundo empresarial y de las ventas un nuevo paradigma que ha surgido concretamente en esta década, para localizarlo, y que incorpora y aplica técnicas, modelos y destrezas que posibilitan entender los principios mentales, estructura y funcionamiento de nuestro cerebro, que se ponen en marcha durante un proceso de gestión de venta, cuando vendemos. El curso lo hemos diseñado en dos grandes bloques. En un primero vamos a estudiar el cerebro, su funcionamiento, fisiología, morfología, en una palabra, familiarizarnos, volvernos a familiarizar con él. Si os digo que se nos caerán algunos mitos que hay referencia al cerebro y sobre todo veremos la aportación de la tecnología al estudio del cerebro humano. En otro segundo bloque vamos a centrarnos en nuestro comportamiento durante la gestión y proceso de ventas. Vender es comunicar. Esto lo debemos de entender cuanto antes y que, sobre todo, es una comunicación cerebral, pues nuestras manos, nuestra mirada, nuestros gestos se mueven, se accionan por nuestro cerebro. No solamente en la relación cliente-vendedor, sino en la relación con los mercados. El objetivo de esta aportación es la generación y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. El vínculo cliente-vendedor o vendedor-mercado, no olvidemos que en algunos casos, casi os diría que en el 90% de los casos, es una relación emocional. En esto nos vamos a detener un poco. Necesitamos de una ingeniería emocional, tanto personal como a nivel organizativo y corporativo, para, en definitiva, conseguir mayor eficacia en nuestro trabajo. En definitiva, vamos entre todos a conseguir que nuestro cerebro tome el mando en las ventas. Venga, muchas gracias y nos vemos. El cerebro es una de las estructuras más extraordinarias y complejas que tiene nuestro organismo. Hola, soy Sonia Velasco, compañera de Javier Núñez, profesor del curso, y es un placer estar con vosotros. Os voy a comentar las siguientes dos diapositivas en las que vamos a realizar un recorrido por el encéfalo y a localizar cada una de sus partes y principales funciones. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Está formado por el cerebro, que es la parte mayor, el cerebelo, ubicado debajo y detrás del cerebro y recubierto parcialmente por él, y el tronco del encéfalo, situado a continuación y debajo del cerebro. Tiene continuidad con la médula espinal. El cerebro es una especie de masa gelatinosa rodeada por un líquido denominado cefalorraquídeo, que lo sostiene y lo protege. Está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, unidos por un cuerpo calloso encargado de comunicarlos y a través del cual pasa la información de uno a otro. La superficie de ambos hemisferios está cubierta por la corteza o córtex cerebral,
una capa finísima de unos 2,6 milímetros de espesor de tejido nervioso formado por neuronas. Se calcula que hay unos 30.000 millones de neuronas en esta zona cerebral, con 1 trillón de enlaces. La corteza cerebral es, sin duda, una maravilla de la creación, y no solo por sus funciones ejecutivas, sino porque en ella se alojan las más elevadas funciones cognitivas del cerebro, como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Debido a la cantidad de neuronas por las que está formado el córtex o corteza, el tamaño de la misma es muy grande en relación con el tamaño del cráneo, por lo que se encuentra plegada sobre sí misma, dándole el aspecto arrugado que todos recordamos. Esas arrugas se denominan surcos o cisuras y dividen cada hemisferio cerebral en 4 regiones denominadas lóbulos. Son 4. Los lóbulos frontales, los cuales se ocupan de actividades cerebrales elevadas como razonar, planificar, decidir, etc., son las llamadas funciones ejecutivas del cerebro. Los lóbulos occipitales, que están fundamentalmente compuestos por zonas de procesamiento visual. Los lóbulos temporales, los cuales se relacionan con el sonido, la comprensión del habla y algunos aspectos de la memoria, y los lóbulos parietales, que se ocupan de las funciones del movimiento, orientación y es donde reside el centro de cálculo. Como se ha indicado antes, debajo y detrás del cerebro se encuentra el cerebelo, estructura vital para el control de actividades motrices simples como andar o correr, así como actividades de mayor complejidad deportiva y el tocar instrumentos musicales. Las lesiones en esta estructura acarrean consecuencias muy importantes en el área del movimiento en general. Para finalizar estas diapositivas, recordaros que las funciones cerebrales sensitivas, motoras e integradoras tienen que ver con todo lo que hacemos, sentimos y pensamos, y que son procesos cerebrales específicos que responden a funciones específicas. De nuevo con vosotros. Uno de los mitos que han caído es que el cerebro no se podía entrenar, ejercitar. La neurociencia ha probado lo contrario. A partir de las investigaciones con las enfermedades y déficits neurológicos con niños en edad prematura, se consiguió por medio de la estimulación precoz el hacer evolucionar las áreas cerebrales dañadas y ejercitarlo para alcanzar logros que antes eran impensables en todo momento. Un ejemplo muy claro de ello son las afasias y en general todas las dificultades del lenguaje y del habla. Mantener el cerebro sano, al igual que mantenemos otras partes de nuestro organismo, ya no es una utopía ni nada parecido. En él influyen la alimentación, la higiene mental, el deporte, el sueño, la no ingesta de alcohol y tabaco, es decir, lo que denominamos llevar una vida sana y equilibrada. Ejercitarlo para obtener un mayor rendimiento cerebral, potenciando sus capacidades por medio de ejercicios sistemáticos e integrados, se puede lograr. Otra de las barreras que han caído gracias a la neurociencia es echar abajo el tópico del envejecimiento prematuro de nuestro cerebro a partir de los 40 años. Toda sociedad occidental tiende a esta creencia. Nuestro cerebro, tanto de mujer como de hombre, no tiene ningún deterioro progresivo a partir de esta edad, ni menos memoria, ni menos agilidad mental, ni nada parecido. Es más, podríamos decir que a lo largo de toda nuestra existencia, nuestro cerebro crece si lo ejercitamos, lógicamente en ausencia de enfermedades degenerativas, como es lógico. Dedicaremos un rato a enumerar una serie de tópicos, creencias que existen sobre nuestro cerebro y que actualmente no tienen ninguna base científica. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola a todos, vamos a dar un repasito a la comunicación e interrelaciones en el cerebro. Las neuronas se encargan de recibir y conducir nuestros impulsos nerviosos. Su forma es alargada, como podéis ver en la figura, y su principal característica es su excitabilidad eléctrica. Recordemos que la descubrió nuestro Nobel Ramón y Cajal en el año 1906. Tienen 3 funciones básicas al igual que nuestro cerebro.
las sensoriales, motoras e integradoras. No todas las neuronas están en nuestro cerebro. Tenemos también neuronas sensoriales en los músculos, la piel y otros órganos internos. Por eso sentimos el placer, el dolor, el frío, al igual que en la nariz, oído y lengua, percibimos los aromas, sabores y sonidos. El cableado neuronal consiste en que las neuronas interactúan entre sí, creando cableados, redes o circuitos, mediante un proceso llamado sinapsis. Las transmisiones eléctricas son menos frecuentes porque en su mayoría son transmisiones químicas. Las redes neuronales o neurocircuitos se crean como consecuencia de la comunicación entre las neuronas. Cada red de mayor o menor tamaño se especializa en una función concreta. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, incluso nuestras creencias, tienen que ver con estas redes neuronales. Algunos ejemplos serían el neurocircuito del placer, que lo dirige una pequeña estructura llamada núcleo accumbens. Por el contrario, el del disgusto o displacer está situado en las profundidades de nuestro cerebro en una región llamada ínsula. Se activa cuando algo nos disgusta y provoca alejamiento o rechazo, y a veces no sabemos por qué nos comportamos realmente así. Es importante mantener el cerebro activo a lo largo de nuestra vida, con nuestra actividad profesional, cultural y emocional. De esta forma, nuestro cerebro generará redes nuevas y revitalizará las ya existentes. En resumen, sobre la sinapsis se asienta la organización de nuestros circuitos nerviosos y los neurotransmisores son las sustancias químicas que transmiten la información de una neurona a otra. Ejemplo de neurotransmisores tendríamos la acetilcolina, que favorece la atención y la memoria. La dopamina, que regula los niveles de respuesta. La oxitocina regula los procesos fisiológicos relacionados con la vida emocional y es la llamada conocida hormona del amor. En nuestro organismo muchas sustancias actúan como neurotransmisores y a su vez como hormonas. Aclaramos que estas últimas se transmiten por la sangre y entre unos circuitos que existen entre las neuronas. Los mensajeros químicos de nuestro organismo son los llamados neurotransmisores y las feromonas. La especialidad que estudia las hormonas ya sabéis que es la endocrinología y la neurociencia se encarga de los neurotransmisores. En definitiva, el sistema nervioso transmite información a través de nuestras vías nerviosas, el sistema endocrino a través de las vías sanguíneas por medio de las hormonas. Muchas gracias y nos vemos. En las dos diapositivas siguientes se va a abordar el estudio de los dos hemisferios cerebrales. Estos se encuentran formados por la denominada materia blanca en las zonas internas, correspondiente a los axones de las neuronas, y la denominada materia gris en la superficie, correspondiente a los cuerpos neuronales. Ambos hemisferios están divididos por una cisura longitudinal cerebral, pero unidos a su vez en las profundidades de esta cisura mediante el cuerpo calloso, estructura formada por numerosas fibras que permite la comunicación entre los dos hemisferios. Cada hemisferio, a su vez, cuenta con unos surcos que separan los lóbulos y la ínsula, considerada por algunos autores como el quinto lóbulo. Los dos hemisferios no son simétricos. El lóbulo frontal derecho es más extenso y tiene más protuberancias que el izquierdo. Otra diferencia es la distribución irregular de la materia gris y blanca, siendo más abundante la blanca en el derecho y la gris en el izquierdo.
Cada hemisferio se ocupa de procesos sensoriales del lado opuesto del cuerpo. Del mismo modo, las áreas motoras de un hemisferio se encargan de los movimientos del lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, si a un niño zurdo se le obliga a hacer todo con su parte derecha, ojo, pie y mano, estamos ante una lateralidad cruzada, pues se le está obligando a funcionar disociativamente a los hemisferios de su cerebro. Esto conllevaría problemas de aprendizaje, de orientación visoespacial y de lenguaje. La dominancia cerebral comprende el predominio de un hemisferio sobre otro. Esto hace que cada individuo posea su propio estilo de pensamiento, organización de la información y aprendizaje. En la figura se pueden ver las principales actividades de cada uno de los hemisferios. La llamada integración de los hemisferios consiste en potenciar actividades en el hemisferio menos dominante, el que menos se utiliza, con el fin de generar una integración entre las diferencias de percepción de los dos hemisferios cerebrales. Esto se consigue simplemente con un análisis autocrítico de nuestros modelos de pensamiento y respuesta. Os ponemos un ejemplo. Van Gogh pintó casi 90 cuadros y realizó 1500 dibujos. Sin embargo, y con toda su vasta producción, vivió en la pobreza. Salvador Dalí, por su parte, pintó unos 1500 cuadros y realizó numerosas obras artísticas viviendo holgadamente. De esto se podría deducir que el primero tenía una dominancia del hemisferio derecho, mientras que el segundo consiguió una mayor integración de ambos. Cualquiera de nosotros puede realizar un desplazamiento de derecha a izquierda y viceversa, a medida que descubrimos nuestro cerebro y el de los demás. Para ello se necesita decisión, saber qué dominancia tenemos, voluntad y constancia para activar el lado opuesto e integrar lo más posible ambos. Hola, espero que estéis todos bien y felices. Os presentamos el dilema de cerebro intelectual contra cerebro emocional, racionalidad contra los sentimientos, orden contra desorden afectivo, cerebro frío contra cerebro caliente. Si bien literariamente este planteamiento es muy sugestivo, además de melodramático, un líder, mejor dicho, un neurolíder, tanto realizando sus labores en una organización como en su vida personal, puede, pero no debe, caer en semejante dicotomía. Diríamos que ninguna persona, pues no es nada recomendable. En absoluto están contrapuestos. En la siguiente presentación tenemos las llamadas funciones ejecutivas de nuestro cerebro que solucionan este dilema. Nuestro cerebro tiene unas funciones llamadas ejecutivas que se definen como procesos cognitivos que organizan pensamientos, ideas y acciones, todas ellas con una finalidad. Así se sustenta el intelecto, la personalidad, la conciencia, la sensibilidad, la empatía y la conducta social. En palabras del autor Muriel D. Lezak, prestigioso neuropsiquiatra norteamericano, conocido por su evaluación neuropsicológica y aceptado como un estándar de su tiempo, se le atribuye este término de conceptualización. Dijo que las funciones ejecutivas son las capacidades necesarias para tener una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. Anatómicamente, las funciones ejecutivas del cerebro dependen de nuestros lóbulos frontales, que a su vez presentan extensas conexiones con otras zonas. Básicamente podemos decir que los lóbulos frontales se ocupan de funciones dirigidas a metas. Entre ellas incluimos la creación y secuenciación de planes a largo y corto plazo. También tienen una importante participación en nuestra vida afectiva y artística. En síntesis, las analogías con el liderazgo para explicar cómo operan estas funciones están claras. Los lóbulos frontales, que anatómicamente son su sustrato principal, actúan como una especie de director que se ocupa de recibir información de varias estructuras cerebrales y luego las coordina para generar una conducta con un fin muy concreto. Si existen errores en nuestras funciones ejecutivas, nos aparecen la distracción, la dispersión,
los errores de memoria, la falta de planificación, carencias afectivas y sociales, nuestra organización del tiempo y el orden temporal, falta de fluidez verbal y comportamientos de rechazo social. En la siguiente presentación vemos las llamadas funciones colaboradoras del cerebro. Son básicamente la atención y la memoria. Hay autores que las conceptualizan como ejecutivas. Nos gusta más el primer término de colaboradoras. En cierta forma colaboran con las funciones ejecutivas de un liderazgo y a su vez tienen una gran importancia. La atención es una cualidad perceptiva. Podemos explicarla como un filtro de los estímulos que recibimos, seleccionando los convenientes y estableciendo entre los estímulos las prioridades. La atención tiene dos grandes determinantes, a saber, los internos de cada uno de nosotros, que tienen que ver con nuestros intereses, aspiraciones, gustos y nuestro nivel de practicidad, y por otra parte los externos, estos originados por el medio ambiente que nos rodea. La atención puede ser focalizada, cuando se centra en unos determinados estímulos, sostenida, al centrarse en una actividad de larga duración, y dividida, cuando somos capaces de prestar atención a dos o más cosas a la vez. Os anticipamos que los déficits de atención tienen a veces un precio muy caro, como todos sabemos. La memoria comprende el registro de la información a través de varios canales sensoriales y su almacenamiento para evocarla en un futuro. Yo os digo que nuestra memoria no funciona como la de un ordenador, ni mucho menos. Nuestro cerebro no es un banco de almacenar datos. Establece operaciones lógicas de alto nivel. El sueño por escasez, interrupciones o su ausencia, al igual que la motivación y el control emocional, influyen determinadamente y de forma negativa en nuestra atención y memoria. Son sus principales enemigos y con los que debemos luchar. Gracias y hasta otra. Hola, de nuevo con vosotros. ¿Será posible trasplantar algún día un cerebro? Tal como evoluciona la medicina, no sería de extrañar, aunque entremos en la ciencia ficción ahora mismo. El único problema que se plantearía es que dejaríamos de ser nosotros mismos. Evidentemente que se trasplantan otros órganos, y por cierto con un gran éxito, pero si yo me quito mi cerebro y me pongo el suyo, dejo de ser yo, y no solo porque cambien las funciones ejecutivas del cerebro, sino porque también se cambiarían todos mis sentimientos, lo que amo, lo que me asusta y lo que me conmueve. Es decir, se modificarían todos los mecanismos de plasticidad neuronal con la que nos ha dotado la naturaleza. Las emociones son estados funcionales de nuestro cerebro. Cuando nuestro corazón late más deprisa porque nos enamoramos o nos asustamos, o de hecho, si nos asustamos mucho, un neurotransmisor llamado la adrenalina provocará una fuerte subida en nuestra frecuencia cardíaca. No digamos las personas que practican, por ejemplo, los deportes de riesgo. ¿Qué es lo que buscan? Pues emociones fuertes, es decir, adrenalina. La base de todas las emociones reside en nuestro cerebro. Esto es un punto importante. A continuación os presento a nuestra gran amiga, la amígdala cerebral, que por cierto tenemos dos, una en cada hemisferio, aunque la denominemos en singular. Es la estructura cerebral más importante en el procesamiento de nuestras emociones. Situada en las profundidades del cerebro, prácticamente dentro del lóbulo temporal,
es fundamental en los mecanismos de cognición social y empatía, en nuestro sistema olfativo y conducta sexual. A su vez, es también muy importante en otros procesos cerebrales. Entre ellos, la amígdala fija la memoria emocional. Si preguntamos a alguien por el atentado de las Torres Gemelas o qué estaba haciendo cuando ocurrió este hecho, nos hará una descripción muy detallada del mismo. Pasado el tiempo, puede cambiar el relato, pero no las emociones descriptivas del mismo. A su vez, podemos aplicar esta memoria emocional, también llamada de destello, a cada uno de nuestros acontecimientos y experiencias más inherentes a nuestra vida. La amígdala desencadena respuestas automáticas ante estímulos emocionales. Si a alguien un día le mordió un perro y vemos que sale corriendo cuando aparece otro perro con cara de pocos amigos, entenderíamos como muy lógica esta reacción. A esto se le llama los marcadores somáticos, concepto acuñado por el profesor Antonio Damasio. Son experiencias emocionales que el cerebro asocia y archiva, junto con el estado fisiológico que se experimentó en ese momento. En una situación de peligro real, el miedo nos llega en forma de calor, palpitaciones, temblores, es decir, lo somatizamos. Después se afirma la conciencia real de ese miedo. Analizamos sus causas y las alternativas que manejamos para salir de esa situación. En definitiva, todos tenemos marcadores somáticos que nos saltan en determinadas situaciones, unas para avisarnos y otra para controlar la situación. En la siguiente presentación tenemos lo que nosotros denominamos entrenamiento neurocognitivo. Es el llamado entrenamiento cerebral. Está ideado para las funciones ejecutivas del cerebro y muy especialmente para lo que denominamos el cerebro emocional, es decir, las emociones. Se fijan objetivos, se fija la finalidad, se potencian, es decir, se ejercitan las diferentes capacidades que queremos mejorar y se consigue la finalidad planteada al inicio. Lo tenéis representado en el diagrama siguiente y observaréis que es de forma cíclica y podemos comenzar y finalizar en cualquier punto de él. Muchas gracias. Para finalizar este módulo y como me considero vuestro coach, a continuación os he puesto unos ejercicios de entrenamiento cerebral o neurocognitivo, con varios ejemplos de según las capacidades a mejorar y potenciar. En la página de enlaces tenemos algunos bloques de ejercicios dedicados a ello, que os presentamos y que hemos sacado de la red. No tengáis problema, pues en el mercado hay mucho material de este tipo. No os extrañéis y no tengáis ningún prejuicio en realizar ejercicios que se denominen escolares. Realmente en esto la edad no importa, lo que importa es su dificultad creciente. Y algunos de ellos, por cierto, no son nada fáciles. Os animamos a ello, puesto que todo lo que sea mantener en forma nuestro cerebro nos lo va a agradecer nuestra calidad de vida. Muchas gracias y nos vemos en el módulo 2.